Hermanos, hoy vamos al tema número 2 de esta serie sobre la carta de Santiago que iniciamos, esperando de que Dios pueda hablar a nuestros corazones en esta carta que empezamos a enseñar, y el tema de hoy es el gozo en la tribulación. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Y vamos a leer la palabra, vamos a ver Santiago capítulo 1 y vamos a leer del verso 2 al verso 11. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pidas con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, Jesús enseñó que en el mundo tendríamos aflicciones. Eso enseñó Jesús. O sea que nosotros tendríamos problemas. Y es que en la vida cristiana, hermanos, no estamos ausentes de los problemas. Y ahora yo le hago a usted una pregunta: ¿cuántos tenemos problemas en este lugar? ¿Cuántos pasamos tribulaciones en nuestra vida como cristianos? ¿Amén, iglesia? Yo creo que todos pasamos tribulaciones. Bueno, pues al igual que nosotros tenemos problemas, también los tenían los primeros cristianos. Y aún creo, yo en lo personal, mayores problemas que nosotros, ya que ellos estaban siendo perseguidos para matarlos, someterlos presos por causa de su fe, por causa de Cristo. Por eso Santiago, hermanos, comienza la carta animando a los creyentes que estaban siendo perseguidos, porque recuerden que ellos habían sido expulsados de Jerusalén, los habían sacado por causa de su fe y los estaban persiguiendo para matarlos, someterlos a la cárcel. Y de ahí que Santiago empieza la carta, hermanos, animándoles en la fe en este caso. Y de ahí el primer punto que quiero hablar es el gozo en medio de las pruebas, de los versos 2 al verso 4. El gozo en medio de las pruebas. Santiago dice: tened por sumo gozo. O sea, en otras palabras, estén contentos o muy contentos. Tened por sumo gozo, dice Santiago. Normalmente, hermanos, las personas se sienten muy contentas o muy contentos cuando las circunstancias a su alrededor son buenas, cuando son agradables. O sea, cuando todo está bien es cuando nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos. Pero en este caso, Santiago dice que debemos de estar con sumo gozo, muy contentos cuando estén pasando, dice Santiago, diversas pruebas. Diversas pruebas, o sea, cualquier circunstancia, aunque sea negativa, a su alrededor. Porque habla de diversas pruebas, porque todas las pruebas no siempre son las mismas. A veces tenemos pruebas o dificultades en lo económico. A veces es en lo familiar, es con la familia. A veces, hermanos, es en la parte de la salud. Pero tenemos circunstancias. A veces es en el trabajo. Pero siempre van a haber circunstancias. Y Santiago dice que debemos de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Recordemos, hermanos, que la carta se les escribe a los que fueron dispersos por la persecución en Jerusalén. La palabra que Santiago utiliza para pruebas, hermanos, la palabra es peirasmos. Y esta palabra dice que significa poner a prueba por experimento
Pero oigan esto, pero es una prueba que se hace con un fin. O sea que las pruebas que usa aquí Santiago, que está hablando, dice que estas pruebas son para un fin, por lo cual debemos de sentirnos gozosos. Es para un fin. Y este fin es que al ser sometido a la prueba, salga de ella más fuerte y más puro. Más fuerte y más puro. Esto significa, hermanos, que el cristiano no puede ver las pruebas como algo negativo. Y yo creo que la mayoría de cristianos vemos las pruebas, lo que pasamos, como algo negativo para nosotros. ¿Cuántos quieren pasar pruebas? Yo creo que nadie, ¿verdad? Porque generalmente vemos las pruebas como algo negativo en contra de nuestras vidas. Pero, hermanos, no podemos ver las pruebas como algo negativo, ya que las pruebas que Dios permite en nuestra vida son necesarias. Son necesarias, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra que habla aquí, que es pedirnos, es con el fin de fortalecernos. Es con el fin, hermanos, de poder sacar un producto mejorado, algo mejor de lo que éramos en las pruebas, en este caso. Por eso dice Santiago, sabiendo, dice Santiago, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, dice Santiago, o sea, él dice sabiendo, o sea, que nosotros deberíamos de saber esto. Nosotros deberíamos de saber, hermanos, que las pruebas son necesarias y que debemos de gozarnos porque la prueba nos va a fortalecer. Todas aquellas pruebas que Dios permita en su vida, permita en mi vida, nos van a fortalecer en nuestra vida cristiana. Aunque, como dije antes, creo que la mayoría no queremos pasar pruebas. No queremos pasar dificultades. Y por eso dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, esto significa que nuestra fe debe ser probada. Hermanos, su fe debe ser probada. Mi fe debe ser probada. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántos queremos que nuestra fe sea probada? Bueno, yo creo que nadie quiere que su fe sea probada. Pero es necesario que nuestra fe sea probada. Si tu fe, hermano, no es probada, no sabrás si tu fe es verdadera. Hermano, si usted no es pasado por pruebas, si usted no es puesto a prueba, hermano, usted no va a saber si su fe es una fe verdadera. Porque es muy fácil decir que creemos en Cristo. Es muy fácil decir yo creo en el Señor. Hermanos, pero lamentablemente cuando estamos pasando momentos difíciles, pruebas, dificultades en nuestra vida, hermanos, no es tan fácil decir ahora yo creo en el Señor. Y a veces empezamos más bien a dudar. Pero recuerda, la prueba es necesaria. Ve lo que dice Pedro. En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, con relación a las pruebas de cómo es necesario que nuestra fe sea probada para ver si realmente es verdadera nuestra fe o no. Dice primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice Pedro, tengáis que ser afligidos, ¿en qué? En diversas pruebas. Otra vez habla de diversas pruebas, de muchos tipos de pruebas. Y dice el verso 7 del por qué, si tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es sometida a prueba? Nuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Oiga, aquí Pedro está hablando de que el fuego es el que va a probar el oro. Yo no sé cuántos saben de eso. El oro, para que sea más fino, para que tenga más quilataje,
hermanos, lo que hacen es meterle en fuego. Y aquí Pedro está hablando y está diciendo que nuestra fe debe ser probada y nuestra fe es más preciosa que el oro, pero así como el oro es probado con el fuego, también nosotros debemos de ser probados. Y hermanos, porque ¿cuántos vemos las pruebas como fuego? Y decimos, ay, 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 cuando pasamos pruebas. Y dice Pedro, terminando Pedro en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, oigan esto, el fin, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, la prueba tiene un fin, ya lo vimos, del que usa Santiago para pruebas, que es para sacar algo mejor. Y ahora Pedro dice que el fin de la prueba, que si es probado por fuego, dice para que sea hallada en alabanza y gloria cuando Cristo sea manifestado. Debemos de aprender, hermanos, a darle la gloria a Dios aún en medio de las pruebas. Debemos de aprender a alabar el nombre de Dios aún en medio de las pruebas. La Biblia dice, en todo tiempo te alabaré. Creo que un salmo, en todo tiempo te alabaré. La pregunta es, ¿alabamos a Dios cuando estamos pasando prueba? ¿Alaba usted a Dios cuando está pasando prueba? ¿Cuando está pasando dificultades? ¿Cuando está pasando momentos difíciles? Hermano, porque su fe y mi fe debe ser probada. Cuando la fe es puesta a prueba, da como resultado, dice Santiago, la paciencia. Cuando la fe es puesta a prueba, da como resultado la paciencia. Hermanos, esta palabra paciencia que usa Santiago, volviendo a la carta de Santiago, es upomone. Es la palabra que usa, y esta palabra upomone significa constancia. Oigan lo que significa esta paciencia, significa constancia. Significa perseverancia. Hermanos, y si hay algo que el cristiano le cuesta, es la constancia y la perseverancia. Y ese es el fin de lo que Dios quiere en nosotros cuando pasamos pruebas. Constancia, perseverancia. Dice que es sobrellevar algo. Dice que es firmeza. Dice que es mantenerse. Es resistencia, es aguante. Dice que es sufrimiento con paciencia. Es algo o alguien que soporta. Hermanos, cuando hablamos de paciencia, entonces, de la que está hablando Santiago, que es el fin de la fe cuando es puesta a prueba, hermanos, la paciencia es como aprender a soportar, como cuando usted tiene algo y usted lo sostiene, usted soporta eso. Esa es la palabra paciencia. Recuerde que otra vez en el contexto estaban siendo perseguidos. Ellos tenían que aprender a soportar, a ser firmes, a ser constantes a pesar de la persecución. A pesar de que los estaban buscando para matarlos, para llevarlos presos, pero ellos tenían que ser firmes. Tenían que aprender a soportar todo lo que viniera. Hermanos, y es interesante porque la misma iglesia del Señor no pudo soportar tan siquiera una pandemia, hermanos, de 3 meses encerrados y después que empezaron a soltar. ¿Y cuántas personas no soportaron? Y no volvieron a la iglesia, abandonaron el cristianismo. Cuando la palabra habla de que, hermanos, la prueba debe producir paciencia. Interesantemente, esa prueba la pasó todo el mundo entero, no solamente los cristianos. Pero yo no vi a nadie después de la pandemia diciendo, yo no voy a volver a los bailes, yo no voy a volver a las cantinas, yo no voy a volver a esto, ¿verdad? Siguieron. Y aún con más fuerza, porque los 3 meses nos tuvieron encerrados y hay que ir más a hacer la fiesta. Pero no el cristiano. El cristiano más bien esa prueba lo desmotivó, lo desanimó y dijo, ya no vuelvo.
Hermanos, algo está pasando en nuestras iglesias, en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Porque Santiago dice que debemos de gozarnos en las pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, de soportar. Y vea lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículos del 38 al 39. Hermanos, porque esta debería de ser la fe de un creyente. Yo quiero llegar aún al capítulo 11, versículo 1, pero sin despegar Hebreos 10, 38 y 39, y luego llegar al 11, 1. Para que ustedes me entiendan, ¿de qué está hablando el autor de Hebreos cuando habla de la fe? Dice Hebreos capítulo 10, versículos del 38 al 39, dice la palabra: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, oigan esta palabra, si retrocediere, no agradará a mi alma. Está hablando Dios. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice el autor de Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora sí, 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, ¿usted entiende el contexto de qué es la fe que habla el autor de Hebreos? De que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, tiene que hablar eso tiene que ver con la perseverancia del creyente. Tiene que ver, hermanos, con la actitud de un cristiano verdadero, de decir: yo voy a seguir adelante confiando en Dios, confiando en el Señor a pesar de las pruebas. Porque hoy toman Hebreos 11:1 sacado de contexto para decirle a la iglesia o a la gente crea de que todo lo puedo en Cristo que de que la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, para obtener cosas. Para obtener cosas materiales, que yo quiero un carro, yo quiero una casa. Ay, sí, hermano, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Solo créalo por fe. Eso no es lo que está hablando el autor de Hebreos. Y por eso sigue de ahí en adelante en el capítulo 11 hablando de los héroes de la fe, de hombres que le creyeron a Dios y cómo ellos siguieron adelante aún sin haber visto lo que Dios les había prometido. Usted puede seguir leyendo el texto de Hebreos. Hermanos, la fe, la verdadera fe debe ser probada, porque eso nos va a ayudar a seguir confiando y creyendo en nuestro Dios. Porque nosotros, dice el autor de Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para seguir adelante, para continuar en Cristo, aún en medio de las pruebas. Porque, hermanos, como yo lo he dicho, yo tengo 20 y resto de años de ser creyente. Hermanos, si he pasado las verdes, las maduras, las pintonas y hasta las magulladas y podridas. Todas las he pasado momentos difíciles, duros, pero todavía aquí sigo confiando en mi Señor. Todavía aquí sigo confiando y creyendo que Él es el Señor y el Salvador de mi vida. Confiando y creyendo en que Él tiene una recompensa para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Que no podemos echar atrás, que no podemos devolvernos, hermanos. Tenemos que seguir confiando en el Señor a pesar de las pruebas. Y por eso Santiago les dice: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén, iglesia. Lo más interesante es que hoy en día, hermanos, la mayoría de las personas abandonan la iglesia o el cristianismo cuando tienen problemas. La mayoría, cuando tienen problemas, ¿qué es lo que hacen? Más bien, abandonar la iglesia y abandonan el cristianismo. Es que tengo problemas, pastor, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas económicos, tengo problemas en el trabajo, ya no quiero ir a la iglesia. No quiero ir a la iglesia porque estoy pasando esto. Cuando más bien la prueba de nuestra fe produce o debe producir paciencia, aguante, constancia, soporte.
Wow. Eso es lo que enseña la palabra. Y más bien las personas abandonan la iglesia. Por eso Santiago, según Santiago, esto debe ser así. No debe ser así, sino que todo lo contrario, como él sigue diciendo. Ahora él dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. Esto significa que la paciencia debe desarrollarse, que se desarrolle. Debe desarrollarse esa paciencia. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Esta palabra significa perfectos y cabales, maduros y completos en todo aspecto. Oigan esto. Para que sean perfectos y cabales, o sea, maduros y completos en todo aspecto en relación a la paciencia cuando pasamos pruebas. O sea, que la prueba nos hace madurar. Las pruebas nos hacen crecer espiritualmente. Aunque yo sé que nadie quiere ser probado. Hermanos, pero cuando Dios permite pruebas en tu vida y en mi vida, es con el fin de que usted sea fortalecido en su fe. Porque si hay algo, hermanos, que hacemos, creo yo, cuando pasamos pruebas de verdad y somos cristianos de verdad, no es aferrarnos a Cristo y acercarnos más a Cristo. Por eso es que nuestra fe empieza a fortalecerse. Porque nos acercamos más a Él, más bien no nos alejamos, no, más bien nos acercamos más a Él. En este caso, la mejor ilustración de lo que Santiago está hablando sería la película de Rocky. No sé cuántos vieron la película de Rocky. Hay inclusive varias películas de Rocky. Hermanos, en donde a pesar de los golpes que él recibía, siempre se paraba y continuaba hasta el final sin darse por vencido. Y con una actitud positiva, y eso es lo que lo hacía un mejor luchador. Hermanos, nosotros deberíamos de ser así. A pesar de los golpes de la vida, a pesar de las circunstancias, porque en el mundo tendréis aflicciones. Nosotros deberíamos de esforzarnos como cristianos y, como decimos nosotros, echar para adelante a pesar de las pruebas. Y eso es lo que Santiago les está hablando a ellos. Ustedes tienen que continuar en su vida cristiana a pesar de la persecución, a pesar de las pruebas, y aprendan a gozarse en esas pruebas. Porque esa prueba es necesaria para que su fe sea mejorada, sea afirmada, sea formada. Eso es lo que Santiago está hablando. Y esto me lleva al segundo punto. No, perdón, todavía no, me queda aquí otro, dice. Esa debe ser la misma constancia y determinación en la vida de un cristiano, que a pesar de las circunstancias adversas sigue hacia adelante confiando en Dios. Y eso me lleva al segundo punto, y es pidiendo sabiduría en las pruebas. Y eso lo vemos del verso 5 al verso 8 de lo que Santiago está escribiendo, y es pidiendo sabiduría en las pruebas. Hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios para las pruebas. Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Hermanos, tenemos que pedir a Dios sabiduría para comprender que todo lo que pasamos, aún negativamente, óigame en esto, está bajo el control de Dios. Hermanos, todo lo que usted y yo pasamos, aunque sea negativo, está bajo el control de Dios. Y eso nos muestra la palabra. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra ahí en Romanos capítulo 8, en el versículo 28, dice Pablo, y sabemos, y otra vez sabemos, que los que aman a Dios, algunas cosas, dice Pablo. Dice Pablo que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Ahora, pero estos que aman a Dios, que todas las cosas le ayudan a bien, dice esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que cuando Dios nos llama y pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser parte del pueblo de Dios, hermanos, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Nos van a ayudar para bien. Hermanos, cuando Santiago les escribe a ellos de que se gocen en las pruebas, ¿cómo alguien puede ver que esto es para bien, que nos estén persiguiendo para matarnos y para meternos a la cárcel? Pero si ellos amaban a Dios de verdad, todo eso iba a ser para bien, para fortalecer su fe. Hermano, yo no sé qué estás viviendo, no sé qué estás pasando, pero créame, todo lo que estés pasando, si tú amas a Dios, eso te va a ayudar para bien, si Dios te ha llamado con un propósito. Aunque no lo entiendas, pero tu fe está siendo probada para ver si tienes una fe verdadera. Ve lo que dice la palabra en Génesis capítulo 50, versículo 20. Yo no sé cuántos se acuerdan de la historia de José. Hermano, cuando usted empieza a leer y a estudiar la historia de José, de cómo José era el chiquillo, por decirlo de esta forma, chineado de la casa, y se acuerdan de cómo a él lo venden sus hermanos. Y luego de que lo venden sus hermanos, él llega y él empieza a servir como esclavo en la casa de Potifar. Y luego de estar sirviendo como esclavo, la mujer pone la mirada en él y se acuerdan, y él sale corriendo para no tener relaciones con la esposa de su amo. Y a raíz de eso la mujer miente y lo meten a la cárcel. O sea, era como José iba de mal en peor. Pero interesantemente la Biblia dice, pero Dios estaba con José. Dios estaba con José, aún en medio de todo eso que era negativo y como que cada vez más iba para atrás la cosa. No veían nada bueno José. Y recuerden de cómo al final él se muestra a sus hermanos y todo eso, pero al final muere el padre de José, que era Jacobo, Israel. Y cuando su padre muere, los hermanos dicen, ahora sí, ya murió nuestro padre, ahora José, como nosotros lo vendimos, seguro nos va a quitar la vida, nos va a matar. Él tenía autoridad en Egipto. Y ellos tuvieron temor, pero vea lo que José les dice a sus hermanos. En Génesis capítulo 50, versículo 20 dice la palabra, vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Hermanos, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien conforme a los que a su propósito son llamados. A pesar de todo lo que José le había pasado, José entendió que Dios utilizó todo eso ¿para qué? Para bien. Hermanos, para bien. Dios va a utilizar a veces lo que nosotros vemos negativo, lo que nosotros vemos adverso, Dios lo va a usar para nuestro bien, en nuestra fe. Y yo sé que eso no es fácil de entender, pero eso es lo que Santiago está diciendo, y por eso necesitamos sabiduría. Hermanos, si estás pasando tribulación, no dudes en pedir sabiduría. No dudes en pedir sabiduría, que Dios te la dará, dice Santiago, abundantemente y sin reproche. Él te va a dar la sabiduría. Ya que la sabiduría, hermanos, nos ayudará cuando oramos para poder entender para qué, óigame en estas palabras, para qué estamos viviendo o pasando esta tribulación. ¿Para qué? Y no para decir, que es lo que la mayoría dice, ¿por qué, Señor, estoy viviendo o pasando esto? Vean cómo cambia el para qué de decir por qué.
Porque la mayoría cuando pasan situaciones difíciles lo que dicen es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero si pedimos sabiduría, que Santiago está hablando, que pidamos sabiduría, esa sabiduría es para poder decir, ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿En qué, Señor, me va a fortalecer en mi vida cristiana esto que estoy viviendo, que estoy pasando? Cambiemos esa palabra del por qué a un para qué, Señor. Porque Dios va a usar todas las cosas para nuestro bien. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra? Dice Santiago, pero pida con fe, dice Santiago, no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada de una parte a otra. Yo creo que todos hemos ido al mar o conocemos el mar, ¿verdad? Y cómo las olas, el viento, llevan la ola de un lado para otro, porque es el viento que mueve las olas. Santiago está comparando acá nuestra fe dudosa con alguien que se lo lleva el mar, el viento, de un lado a otro. Y generalmente cuando alguien está pasando prueba, su vida espiritual se convierte en eso. Como una ola que es llevada de un lado para otro. Y es como hoy creo en el Señor, pero mañana ya no sé si creo. Pida con fe, no dudando. Usted no puede dudar de que Dios está en medio de la prueba. Usted no puede dudar de que la prueba te va a fortalecer. Usted debe de aprender a gozarse en medio de las pruebas. Orar, hermanos, con fe implica hacerlo en plena confianza en la fidelidad y la bondad de Dios, sin dudar que Dios está con nosotros aún en medio de las pruebas. Vea lo que dice la palabra en Isaías 43, versículos 2 y 3. Isaías capítulo 43, versículos 2 y 3. Dice así: cuando pases por las aguas, y nótese la palabra cuando pases, no dice que no vamos a pasar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases, otra vez, cuando pases, porque vamos a pasar, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dejémoslo hasta ahí. Soy tu Salvador. Hermanos, aquí en Isaías, hablándole al pueblo de Israel, Él les dice, ustedes van a pasar por las aguas, van a pasar por el fuego, pero yo voy a estar ahí. Hermanos, vamos a pasar pruebas. Hermano, y es que es necesaria la prueba, vamos a pasar pruebas. Ahora, yo siempre he creído esto, hermanos, el problema no son las pruebas. El problema somos nosotros, que nos olvidamos que Dios está con nosotros en las pruebas. Pero el problema no son las pruebas, porque las pruebas son necesarias y la prueba la vamos a pasar, queramos o no queramos. Vamos a pasar las pruebas. ¿Y cómo debería ser nuestra actitud según Santiago? Gozaos. Alégrese en medio de las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a madurar en tu fe en Cristo, en este caso. Porque si nosotros dudamos, hermanos, no recibiremos nada del Señor, dice Santiago. No vamos a recibir nada si somos dudosos de que Dios está con nosotros a la hora de pedir sabiduría para entender esto. Ve lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, oigan esto, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, o sea que Él es real, y que es galardonador de los que le buscan. Y por eso Santiago dice, pida con fe, no dudando. No podemos dudar, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que si nos acercamos a Él en oración para pedir sabiduría en medio de la prueba, debemos de reconocer que Dios atenderá nuestras oraciones, que Él estará con nosotros para ayudarnos en la prueba. ¿Cuántos me dicen amén? Para ayudarnos en la prueba, iglesia. Porque el hombre, dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago. El que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, yo no sé si ustedes han conocido a alguien, yo conozco a una persona que es inconstante en todos sus caminos. Esa persona a usted le dice algo hoy en la mañana y en la tarde ya cambió de parecer. ¿Usted conoce a gente así, personas así, que son inconstantes? Hoy dicen una cosa y ahora en la tarde le dicen otra cosa. Hermano, Santiago está hablando de eso. Nosotros en nuestra fe no podemos ser inconstantes. Debe haber una fe genuina, una fe, hermanos, que es certera de verdad en quien hemos creído. Porque no podemos ser como esa ola que arrastra el mar para un lado y para otro. Hoy sí, hoy quiero todo con Dios, hoy quiero alabarlo, hoy quiero adorarlo, hoy quiero levantarme de madrugada a orar, hoy quiero leer la palabra, pero cuando estoy pasando la prueba, hoy no quiero nada con Dios. Hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero orar, hoy no quiero leer la palabra, hoy no quiero ni que me hablen del Señor. Santiago dice que no podemos ser inconstantes en todos nuestros caminos, como un hombre de doble ánimo. Hermanos, si seamos realistas, yo creo que la mayoría de la iglesia en general son personas de doble ánimo. Son muy pocos los constantes en el evangelio, en el Señor, en este caso. Vea lo que dice la palabra con relación a esto en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 25. El Evangelio de Mateo. En el capítulo 7, Jesús, terminando el sermón del monte, Él dice esto: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, entiéndase, tribulaciones, problemas. Golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cómo fue su ruina? Fue grande. Y habla de dos personalidades, de uno que es firme y otro que es inconstante. Y eso es lo que Santiago está hablando acá. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros deberíamos de ser personas que a través de la palabra cada vez más nuestra fe sea afirmada, porque inclusive Mateo 7:24, cuando habla de la roca ahí no representa a Cristo, ahí la roca representa la palabra de Dios. Hermano, si usted se afirma en la palabra, su fe va a ser una fe firme y constante. Debemos afirmar nuestra vida realmente en la palabra de Dios, que es la que alimenta nuestra fe, para estar firmes aún en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las luchas. Y eso me lleva al último punto. Pon tu confianza en Dios en las pruebas sin importar tu estatus social. Versos del 9 al 11, ahora Santiago habla del pobre y del rico. Y viene hablando de las pruebas, y ese es el punto. Pon tu confianza en Dios en las pruebas sin importar tu estatus social. Santiago exhorta tanto al hermano pobre, óigame en esto, tanto al hermano pobre como al rico, a estar gozosos en las pruebas y pedir sabiduría.
Porque, hermanos, en relación a las pruebas, si somos cristianos, hermanos, vamos a pasar las pruebas con plata o sin plata, con dinero o sin dinero. Vamos a pasar pruebas, vamos a ser probados, cada uno de nosotros. Por eso dice Santiago que el pobre debe de gozarse en el Señor en medio de sus pruebas, como también el rico debe de hacerlo sin poner su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y dice Santiago que van a pasar como una flor que se cae y desaparece. Las riquezas son inciertas porque una persona, aunque tenga dinero, cuando está pasando pruebas, el dinero no le va a servir de mucho. Y Santiago está hablando de eso. Tanto el pobre como el rico aprendan a poner su confianza en el Señor. No sean de doble ánimo. Gócesen en medio de las pruebas. Ya que tanto el pobre como el rico, si pasan las pruebas, con gozo recibirán la corona de vida que Dios ha prometido, porque eso es lo que dice en el verso 12, en Santiago 1:12, dice Santiago, en el versículo 12, bienaventurado, dichoso el varón, no importando si es pobre o rico, que es en el contexto inmediato, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, hay un galardón, hay recompensa para aquellos que aprendemos a soportar las pruebas en el Señor, aquellos que aprendemos a gozarnos, aunque yo sé que no es fácil, aún en las pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, que es constancia, que es firmeza. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros cuando somos probados. Y yo quiero que le quede a usted bien claro esto, mi amado, en esta mañana. Las pruebas deben de traer gozo en nuestra vida cristiana porque dos cosas. Número uno, del por qué debe traer gozo a nuestras vidas la prueba. Primero, porque las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestra fe en Cristo. Hermanos, las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestra fe en Cristo. Si somos cristianos de verdad. Si alguien no es cristiano de verdad, más bien esa prueba muy probablemente se lo arranca. Pero un cristiano verdadero, la prueba le ayudará a fortalecer nuestra fe en Cristo. Y segundo, porque a pesar de las pruebas, Dios siempre está en control de todas mis circunstancias. Hermanos, oigan, la prueba debe traer gozo a nuestra vida cristiana porque a pesar de las pruebas, Dios siempre está en control de todas mis circunstancias. Si las pruebas fortalecen nuestra fe y Dios está en control de mi vida, hermanos, debemos de estar siempre gozosos en Cristo. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, una vez más por tu hermosa y bendita palabra que alimenta nuestro espíritu, que alimenta nuestra alma, nuestro hombre interior, Señor. Hoy hemos aprendido por medio de tu palabra, Señor, de cómo las pruebas son necesarias. Hemos aprendido por medio de tu palabra que debemos de aprender, Señor, a estar gozosos en medio de las pruebas y a pedir sabiduría en medio de las pruebas, Señor. Para no ser hombres de doble ánimo, Señor, sino todo lo contrario. Hombres y mujeres, Señor, que estemos firmes en nuestra fe, confiados, Señor, que aunque pasemos por el agua, aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos, Señor, por cualquier circunstancia, Señor, tú estarás con nosotros, porque los que te amamos, dice tu palabra, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Ayúdanos, Señor, porque como hombres que somos, cuando pasamos las pruebas, Señor,
nos desmotivamos. Cuando pasamos las pruebas nos sentimos mal, Señor, pero necesitamos pasar la prueba. Porque así como el oro es probado con fuego, así también nuestra fe debe ser probada, Señor. Para que nuestra fe produzca paciencia, el ser fortalecidos en ti, el tener esa constancia en ti, porque nosotros no somos, dice tu palabra, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, Señor, porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso?